Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos. Como siempre, y es costumbre, saludamos a todos los hermanos que se conectan con nosotros en directo y a los hermanos que nos escuchan más tarde. Hoy, como ven, estoy en compañía de la ministra de Familia, María Lucía González. Hoy termina la semana de repetición. Yo siempre digo así porque la Semana Santa que repite y repite, y es una semana de sufrimientos, pero sufrimientos temporales. Por eso es que yo te pregunto, ¿eres tú una persona fiel? En la Biblia aprendemos en el Salmo 78, 6, 8. Para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guarden sus mandamientos. Y no fuera como sus padres, una generación porfiada, rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. La fidelidad es una cualidad interior que se refleja en nuestra conducta exterior. Nadie es realmente fiel ni si no piensa como una persona fiel, si no siente como una persona fiel, si no actúa como una persona fiel en todas las circunstancias de la vida. Hay quienes externamente aparentan ser fieles, pero en su interior alojan un espíritu de infidelidad. Mientras todo le parece bien, actúan como aparentemente fieles. Pero cuando las circunstancias cambian y llega la tentación, lo que era solo apariencia desaparece, dando lugar al verdadero material de que está constituida esa persona. Esto mismo se aplica a una relación amorosa, que a una amistad o a una relación de trabajo o a una relación con Dios. El concepto religioso de ir el domingo muchas veces es motivado con el fin de acallar la conciencia más que para agradar a Dios. Esto hace que muchos cristianos vivan una doble vida con el aspecto espiritual, infieles durante toda la semana, pero muy fieles el domingo. Esta clase de cristiano superficial ha impulsado a muchos que vivan a su alrededor a buscar otras fuentes espirituales en sectas, en religiones falsas, pues lo que han conocido del cristianismo a través de estos testimonios no es el ejemplo de aquel que fue hasta la muerte, dando su vida por un mundo que le había rechazado. El pueblo de Israel se caracterizó por actuar de esta manera a través de toda su historia, alabando y cantando a Dios en medio de circunstancias de alegría y de victoria, pero rápidamente olvidando las misericordias de Dios y dedicándose entonces a adorar a dioses falsos. Conociendo el corazón de este pueblo, el Señor declara por medio de los profetas, del profeta Isaías, este pueblo se acerca a mí con una boca y con unos labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esta actitud de hipocresía e infidelidad entristece el corazón de Dios. Sin embargo, en el pasaje de hoy se muestra su paciencia, su amor, su fidelidad por ese pueblo infiel, en esta exhortación a que cambie de actitud y no fuera como sus padres, los cuales no dispusieron su corazón ni fueron fieles a Dios en espíritu. Uno de los atributos más sobresalientes de la personalidad de Dios es su fidelidad. En la Biblia encontramos esta característica del Señor en muchos lugares. Por ejemplo, Timoteo nos enseña, el apóstol Pablo, si fuéramos fieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. En Corintios, Pablo nos enseña, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Y en Hebreos dice, mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El cristiano que ha crecido espiritualmente al punto de permitir al Espíritu Santo dirigir su vida y de mantener una íntima comunión con Dios, reflejará la fidelidad del Padre en todas sus acciones, cualesquiera que sean las circunstancias que los rodeen. Es una fidelidad legítima que proviene de un espíritu transformado y que se mantiene en su relación con el cónyuge, con sus hijos, con sus amigos, sus compañeros de trabajo, sus hermanos en la iglesia. Es una persona de la que se puede esperar que sea fiel en todo y que esté presente en los momentos difíciles. ¿Eres tú este tipo de persona? ¿Estás tú viviendo la vida de Cristo de tal manera que todos a tu alrededor sienten que tú eres una persona fiel en todas las circunstancias?
Medita sobre esto, escudriña las Escrituras y pasa tiempo en oración en busca de una íntima comunión con Dios. Pídele al Señor que te dé fuerza y el valor para serle fiel a Él y a aquellos que te rodean. Por eso yo en esta mañana te pido, Señor, que eches de mí todo espíritu de infidelidad que se mueva a actuar con doble ánimo y deshonrar tu nombre. Ayúdame a serte fiel en todas las circunstancias y a reflejar a todos el carácter y la fidelidad de Cristo. En tu santísimo nombre te lo pido, mi Señor Jesús. Yo los dejo esta mañana en compañía de nuestra amada hermana María Lucía. María Lucía, el Señor te bendiga. Que esos labios tuyos sean carbones encendidos con esa palabra rema que va a servir para todos y cada uno de nosotros. Amén. Gracias. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Y bueno, igualmente le pido al Señor que sea Él trayendo esta palabra que ha puesto esta mañana en mi corazón, y que sea su Espíritu hablando y enseñándonos y revelándonos lo que Él nos quiere enseñar. Y esta mañana creo que vamos a hablar de un tema que es propicio por este tiempo que estamos pasando y muy relacionado con esa fidelidad de Dios de la que nos hablaba nuestra pastora Cielo. Y por eso el tema de hoy se llama el amor más grande. Desde hace mucho tiempo, los psicólogos han tenido conocimiento de que cada persona tiene un gran anhelo y una gran necesidad interna. El anhelo de ser amado y la necesidad de amar. Pero cuando las presiones y las aflicciones llegan a nuestras vidas, muchos pierden toda esperanza de encontrar algún día el amor. En tiempos complejos como los que hemos vivido este año, a raíz de esta pandemia y de todo lo que hemos tenido que aprender y los cambios que hemos tenido que vivir, hay situaciones en las que muchos aún se preguntan realmente, ¿estoy viviendo de una manera el amor de una forma que no había conocido antes? O también muchos sí que pierden toda esperanza y sienten que definitivamente el amor es una ilusión y es algo que no existe. Pero como lo decíamos al comienzo, es una necesidad, es un anhelo que hay dentro de cada ser humano. Esa necesidad de ser amado, de sentir que somos especiales, que somos importantes para alguien, es algo que hace parte de nuestra naturaleza. La tragedia es que muy frecuentemente buscamos llenar esa profunda necesidad y ese anhelo en los lugares equivocados. Hay quienes sustituyen el amor o lo buscan en la lujuria. Otros persiguen el materialismo o las relaciones superficiales o la vanidad o tantas otras cosas que hoy el mundo nos ofrece, porque hoy el mundo se ha especializado en ofrecernos cantidades de cosas para suplir ese vacío. Eso es con un inútil intento de llenar ese vacío que se ha creado en los corazones y que realmente tiene cabida en la falta de algo que muchos aún no encuentran, aún no conocen. Es un vacío que se ha creado por la falta o la ausencia de Dios en el corazón humano. La buena noticia, la excelente noticia, es que ese amor existe y que está disponible para todos, que es real. Es un amor que vale la pena no solo encontrar y conocer, sino también un amor que vale la pena compartir con los demás. Y lo encontramos fácilmente en la palabra, en Juan 3:16, y muchos lo conocemos. ¿Por qué? Porque Juan 3:16 nos lo describe. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sobre la cruz de Cristo se reveló ese amor poderoso y ofrecido incondicionalmente a todo aquel que desee realmente la salvación. Y es importante y es bueno traerlo a colación en este tiempo, porque en este tiempo son muchos los que recuerdan ese episodio de la cruz de Cristo, ¿cierto? En muchas películas vemos a mucha gente llorando y sufriendo cuando ve la crucifixión de Cristo, pero realmente entienden lo que eso significa, realmente entienden lo que pasó allí, realmente hemos interiorizado por qué Dios entrega a su único Hijo. ¿Por qué ese único Hijo acepta morir en esa cruz por toda una humanidad que lo desecha, que lo desprecia, que ni siquiera entiende ni reconoce el valor de lo que pasó allí en esa cruz? Lutero llamó a este versículo con mucha razón la Biblia en miniatura. Porque miren, de todas las palabras que contiene este versículo, esas 7 primeras palabras son tal vez las más importantes. Dicen, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera. Y eso tiene un gran significado. De tal manera. Entendemos la profundidad de eso. Es que nadie pudo hacerlo de una manera diferente. De esa misma manera. Nadie puede hacerlo de una manera tan dolorosa, tan especial, tan única, solamente Dios. El amor del que se trata en este versículo no solamente nos revela eso que Dios quería manifestar para la humanidad, sino esa piedad, esa compasión con que Él miró absolutamente a todos, no solamente a un pequeño rebaño, no solamente a una pequeña porción, sino a toda la humanidad, a todo el mundo, los que existían y los que aún no existían, a todos los pecadores sin excepción alguna. Él siente hacia todos los hombres que Él ha creado una compasión y una piedad profunda. Es cierto que Él aborrece sus pecados. Dios riñe con el pecado. El mismo Jesús muriendo en la cruz le dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios riñe con el pecado, y cuando Cristo se hace pecado por nosotros, cuando lleva todos los pecados del mundo para librarnos de esa condenación, pues Dios se separa de Él, esa divinidad se separa de Él, y Él le dice, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios no comulga con el pecado, pero Él ama las almas, todas las almas de su creación, de sus hijos, de todas sus criaturas, porque Él nos creó a todos. Entonces Él ama las almas. Cuando nosotros leemos en el Salmo 145, vamos a buscar el Salmo 145, a ver, perdónenme un momentico, acá porque algo le pasó aquí a mi Biblia, pero cuando nosotros leemos este versículo 145, 9, nos dice, ya lo vamos a leer acá, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Y cuando dice con todos, está hablando de toda la humanidad, no de unos pocos. Ahora,
Una cosa es que muchos no hayan aceptado ese amor de Dios, no lo hayan recibido, hayan cerrado su corazón a eso que Él hizo por ellos y no lo hayan aceptado. Y entonces, al no aceptarlo, pues sencillamente no hayan recibido esa salvación, no la reciban. Y otra muy distinta, que Dios solamente haya amado a unos pocos. Hay que ser muy cuidadosos de nuestras ideas acerca del amor de Dios, o de lo que escuchamos, o de lo que se nos dice. Hay que apoyarnos siempre en lo que la palabra nos enseña, porque se puede errar. Dios aborrece la maldad. Y la palabra es clara y dice que la ruina vendrá sobre los que persistan en ella. Pero también es cierto que dice que Dios amó de tal manera al mundo que entregó a su único Hijo. ¿Para qué? Nos salvara. ¿A quiénes? A los que creyeran en esa obra salvadora. Porque los que no creyeron, pues sencillamente desecharon lo que Él hizo. Los que no han creído han desechado lo que Él hizo. Es como si negaran o no aceptaran o no recibieran ese amor. Pero no porque Él no los haya amado. Él ofrece su amor de manera completa y sin reserva, pero solo por medio de la redención de Cristo. Dios ama a todo el género humano y fue a causa de ese amor que Cristo vino al mundo. Entonces, Dios no se complace en la condenación de los malvados. Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos se salven. Y así lo expresa en su palabra. Dios ama al mundo. Y lo vemos en muchos pasajes de la palabra, porque ahí Dios nos lo enseña. Vamos a ver lo que nos dice, por ejemplo, en Juan 6:32. Y dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan de balde, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Si leemos lo que dice Primera de Juan 4:10, nos dice, Primera de Juan 4:10, abrí la que no era. Entonces, Primera de Juan 4:10 nos dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, por todas partes en la palabra nos está enseñando acerca de ese amor particular, ese amor según el cual Dios mismo tuvo un plan desde el inicio, desde antes de toda la creación del mundo. Y así podemos pasar por muchos pasajes en la Biblia, en los cuales Él nos hizo saber la verdad de su muerte. Esa muerte de Cristo que había sido ordenada para que fuese la vida del mundo. Dice Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es decir, había sido decretado desde toda la eternidad que Cristo serviría para la expiación y propiciación del pecado. De la misma manera, Cristo crucificado puso la vida eterna al alcance de la humanidad perdida. Al ser crucificado, Él no solamente nos revela
ese gran amor del Padre, ese gran amor de Dios, sino que lleva a cabo todo ese plan de redención en el que Él nos regala la posibilidad de esa vida eterna. La muerte de Jesús es la vida del cristiano. La cruz es la insignia que le da al cristiano la entrada al cielo. Es cierto que somos pecadores, pero Él murió, Jesucristo murió por nosotros, en reemplazo nuestro. Porque quien debió estar allí éramos nosotros, pero Él lo hizo, Él se puso por nosotros. Es cierto que somos deudores culpables, que merecemos la muerte, pero Cristo murió por nosotros. Con su propia sangre ha pagado todas nuestras deudas. Y esta es la buena nueva. Este es el verdadero evangelio. El que tiene fe en nuestro Señor Jesucristo tiene la vida. Todo el que, aunque nos ayunemos, aunque nos humillemos por el pecado, aunque nosotros hagamos muchas cosas, y eso viene a colación en este tiempo, aunque practiquemos muchos ritos religiosos, aunque demos todos nuestros bienes para proveer las necesidades de los pobres, podemos aún permanecer sin perdón y ser condenados a la muerte eterna. Pero si acudimos a Cristo como pecadores, culpables, y creemos en Él, nuestros pecados serán perdonados en el acto y nuestras iniquidades serán borradas. Guardémonos de creer que la fe que justifica es otra cosa que la confianza que el pecador siente en el Salvador. El hombre justo es siempre, sin duda, recto y piadoso, pero lo que lo hace partícipe de la expiación de Cristo no es su vida ni sus obras, sino su fe. Es esa fe nuestra, por ese amor que Él nos ha manifestado, lo que nos regala esa salvación. ¿Hay otra forma y otro amor más grande que ese? Es nuestra fe. Como la forma de decirle a Él, aceptamos tu amor. Gracias por amarnos tanto. Si deseamos saber si nuestra fe es verdadera, hay que examinar cómo vivimos. Si realmente queremos agradarle a Él, queremos expresarle nuestro agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. Pero si queremos saber si hemos sido justificados, solo tenemos que hacernos una pregunta, y es, ¿creemos? ¿Hemos creído en lo que Él hizo? ¿Realmente creo y entiendo el significado de lo que Él hizo, de lo que Él me reveló el Padre a través de esa obra en la cruz? En esta revelación nosotros podemos entender lo que nos dice la Biblia cuando habla que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. La doctrina que entrañan estas palabras hay que examinarlas cuidadosamente, porque ellas rebaten argumentos que son de esos que con mucha frecuencia los enemigos de Dios decretan o hablan o no, quieren hacer ver que finalmente los hombres se pueden salvar a través de sus obras, que sencillamente, pues que no es solamente creer. Dice la palabra, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios ha enviado luz al mundo, y si el hombre no viniera a esa luz,
pues la culpa es del hombre, no es de Dios. La miseria eterna que tendrá que sufrir el hombre es el resultado de su propia elección. Dios desde el principio lo amó. Dios desde el principio diseñó todo un plan para salvarlo, porque lo amó. Pero el hombre prefirió la oscuridad, y por lo tanto la oscuridad será su herencia. El hombre rehusó acudir a Cristo, y por lo tanto no pudo tener vida. Dice Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengas vida. Eso quiere decir que estaban espiritualmente muertos. Entonces, Dios ha manifestado su amor desde el comienzo, pero muchos no lo han querido recibir. ¿Qué proclamación del Evangelio ha estado tan frecuentemente en los labios de misioneros y predicadores en cada siglo desde que fue pronunciada la primera vez? Esto, las buenas nuevas. Estas son las buenas nuevas. ¿Le gustaría a usted conocer ese gran amor? Ese gran amor del que estamos hablando. ¿Anhela conocer ese gran amor? Si es así, simplemente tengo que hacerle la pregunta más importante. ¿Usted sabe si Dios le ama? ¿Usted sabe que sus pecados han sido perdonados y que usted es salvo y que va camino al cielo? La noticia es que si no lo sabe, hoy lo puede saber. Es fácil. Es muy sencillo. Primero, admita su pecado. Solamente tiene que aceptar que es pecador. La Biblia dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Nuestro pecado es lo que nos separa de Dios y nos impide satisfacer nuestros anhelos y nuestras necesidades más íntimas. Ese vacío que a veces se experimenta por allá es ese vacío de Dios, estar separado de Dios. Según Romanos 6:23, el pecado es un delito contra Dios que conlleva un serio castigo, porque dice, porque la paga del pecado es muerte, eterna separación del amor y de la misericordia de Dios. No me puedo ni imaginar eso. Y si ya admitió que es un pecador, abandone sus esfuerzos por tratar de salvarse usted mismo. Si nosotros pudiéramos salvarnos a nosotros mismos, la muerte de Jesús habría sido en vano. Comportarse religiosamente no va a salvar a nadie. Asistir a todos los ritos, seguir todas las tradiciones, no va a salvar a nadie. La Biblia dice que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y eso está en Tito 3:5. La salvación es por la gracia de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dice Efesios 2, del 8 al 9. Admita entonces el sacrificio de Cristo. Lo que usted no puede hacer por usted mismo, Jesucristo ya lo hizo por usted. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió en la cruz por usted y por mí, y resucitó de entre los muertos, para demostrar que su sacrificio o pago fue aceptado por Dios. Pero usted
debe reconocer y creer ese hecho. Dice Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y finalmente, acepte a Jesucristo como su Salvador. La salvación es el regalo de Dios para usted. Romanos 6:23, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando alguien le ofrece un regalo invaluable, lo más sabio de su parte es aceptarlo. En este mismo instante, usted puede recibir ese regalo de la salvación que Cristo le ofrece. Simplemente tiene que decírselo. Es decirle, Señor, sé que soy un pecador, sé que tú me amas, sé que deseas salvarme. Creo que tú eres el Hijo de Dios, que murió en esa cruz para pagar por mis pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos. Ahora me alejo de mis pecados y por medio de la fe te recibo como mi Salvador y Señor personal. Entra en mi corazón, perdona mis pecados y sálvame, Señor Jesús. En tu nombre te lo suplico. Amén. Este es el gran regalo del Señor para usted. Este es el amor más grande. Y a usted que ya lo aceptó, que seguramente hace mucho que lo aceptó, no lo olvide. Ese es el gran amor. Y Dios muestra su amor para con nosotros todos los días. Cuando uno ama, uno solo quiere lo mejor para aquel a quien ama. Y Dios solo quiere lo mejor para sus hijos. Y tú eres su hijo si ya recibiste y aceptaste este amor que Él te entrega. Así que compártelo, porque como dijimos al principio, encontrar el amor de Dios es motivo suficiente de alegría, pero compartirlo también es motivo suficiente de alegría para aquellos a quienes se lo compartimos. Así que, hermanos, no olvidemos lo que el Señor hizo por nosotros. Recuerden, siempre, si tienen alguna inquietud sobre la enseñanza, si necesitan ser guiados en el conocimiento de la voluntad de Dios, podemos ayudarlos. Escríbanos al correo de la iglesia o comuníquese con nosotros. Y si en su corazón el Señor pone manifestarse de alguna manera, pues puede hacerlo también a través de las formas en las que ustedes lo van a ver acá, a través de cualquiera de los medios que ustedes están viendo acá. El Señor los bendiga, los guarde, que su amor y su misericordia los acompañen siempre. Gracias.